Ya, perfecto. Como es de conocer, el tema que hoy me ha tocado disertar es respecto al delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. Es por ello que antes de abordar el tema central, es importante desarrollar consideraciones generales del bien jurídico protegido y de la delimitación del delito recogido dentro del artículo 196 de nuestro Estatuto Penal. Bien, la estafa penal se trata en términos generales de un desplazamiento físico de orden económico y patrimonial que realiza la propia víctima producto de un vicio o distorsión de la voluntad que éste padece. Y este vicio, esta distorsión, es causado directamente por el sujeto activo del delito, y dicho desplazamiento no es un desplazamiento violento ni amenazante, como es en el delito de robo o el delito de extorsión. Sin embargo, dicho desplazamiento se realiza a través de conductas como es la astucia o el ardid. Es por ello que el delito de estafa es considerado como un delito de astucia o un delito de destreza, utilizado para ello maniobras que precisamente versan sobre la sagacidad o la destreza, ¿no?, que realiza el sujeto activo en contra del sujeto pasivo. Por otro lado, el delito de estafa se encuentra regulado dentro del capítulo correspondiente a los delitos contra el patrimonio, lo cual nos deduce, ¿no?, que es un bien jurídico, que el bien jurídico protegido es obviamente el patrimonio en función a las personas afectadas o que pueden verse afectadas por el producto de un previo engaño que realiza el sujeto activo. Es por ello que el profesor Peña Cabrera Freire sostiene acertadamente que no hay objeción alguna dentro de la doctrina especializada en lo penal que discrepe que el delito de estafa ataca meramente el patrimonio de una persona y lo ataca previamente por medio de una acción engañosa en donde se genera el desplazamiento del acervo patrimonial de la persona que va a ser estafada a la esfera del patrimonio del sujeto activo, ¿no? Respecto a la descripción legal que nos establece nuestro Código Penal de 1991, tal como se puede visualizar en la presente PPT, nos indica, ¿no?, que el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo un error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Asimismo, para brindar una comparación temporal, con el primer Código Penal de 1863 y el Código Penal de 1924, que es el código que nos precede, podemos mencionar que en el primer Código de 1863, el artículo 345 regulaba el delito de estafa de la siguiente manera, ¿no?, en donde señala que todo el que con nombre supuesto o bajo calidades imaginarias, falsos títulos o influencia mentira defraude a otro, aparentando bienes, créditos o comisión, empresa o negociaciones o valiéndose para el efecto de cualquier otro ardid o engaño, será castigado con arresto mayor en segundo o tercer grado si la defraudación no excede de 50 pesos. Segundo, con reclusión en primero o segundo grado si pasa de 50 pesos y no llega a 500. Tercero, con cárcel en primero o segundo grado si excede de 500 pesos. Comentando este citado artículo, podemos darnos cuenta que el precitado Código Penal hoy abrogado tiene como aspecto relevante dentro de su incorporación
dentro de su descripción típica un quantum económico. Un quantum económico de la cosa estafada, respetando con ello el principio de subsidiariedad y de la lesividad, ¿no?, del bien jurídico protegido. Que esto va de acuerdo al valor de lo estafado para que se pueda determinar, para que se pueda establecer una sanción punitiva acorde al acto que ha sido realizado, ¿no? Y justo de lo mencionado, quiero realizar una reflexión en el día de hoy, en discernir si actualmente debería de incorporarse un quantum económico de la cosa estafada dentro de nuestro artículo 196. En lo personal, yo pienso que sí, que debería de hacerse un debate legislativo, un debate nacional, y así proponer, ¿no?, un quantum dentro de este artículo para así poder evitar denuncias irrisorias o banales, como por ejemplo lo sería de denuncias por 50 soles, por 100 soles, y referente a ello, ¿no? Por su parte, el Código Penal precedente de 1924, en su artículo 244, con la relación al delito de estafa, señala que el que con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro artificio, astucia o engaño, se procure a otro un provecho ilícito con perjuicio de tercero, será reprimido con penitenciaría o prisión no mayor de 6 ni menor de 1 mes. Respecto a este artículo del código precedente, como se puede advertir en la descripción legal del delito de estafa, comprendía circunstancias similares con la descripción que nuestro código de 1991 nos brinda, ¿no? Estas circunstancias similares va referente a los medios por el cual se puede cometer el ilícito penal, referente al artificio, a la astucia o el engaño. Y también se puede, ¿no?, discernir como el tema del aprovechamiento económico que realiza, ¿no?, el autor del delito, el sujeto activo, referente al que procure un provecho en perjuicio de terceros. Referente a la tipicidad objetiva, ya entrando al tema central del artículo del 196 que regula el delito de estafa, podemos señalar que el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona física, siempre y cuando realice el engaño mediante astucia, ardid o cualquier error que acarre el desplazamiento en la propiedad por ejemplo, del comprador hacia el vendedor, ¿no?, que sería ahí la configuración del autor referente al sujeto activo. Asimismo, como ya lo acabo de decir, el engaño puede darse mediante la astucia, que es la simulación de una conducta o situación en el cual fingiendo o imitando algo que no es, o algo que no existe, o algo que no se tiene en el momento, hace incurrir en error a la otra persona. Referente al ardid, se puede definir como un medio hábil, un medio mañoso, empleado para el logro o para el intento del engaño. Asimismo, nuestro Código Penal también regula otra forma fraudulenta, ¿no?, que puede discernirse como un tipo penal abierto o de numerus apertus. Respecto a los elementos típicos del delito de estafa, podemos señalar que todos los elementos típicos del delito encuentran entre sí una relación
de causalidad, o como un sector de la doctrina lo denomina, la relación de antecedente a consecuente. Es por ello que es importante señalar que la ausencia de uno de los elementos típicos o la desviación del orden en el que se deben de presentarse descarta de plano la tipicidad del hecho punible, ¿no? En el caso del engaño, el profesor Gómez Benítez ha considerado que este es toda conducta tendente a generar error a otra persona con fines defraudatorios y que debe de ser idónea para que se pueda conseguir. Es por ello que el engaño típico requerido para la verificación, requerido para la configuración del delito de estafa, va más allá de la sola mentira, ¿no? Es necesario desplegar un engaño que sea suficientemente idóneo para poder inducir en error al sujeto pasivo del delito y que éste transfiera su patrimonio y se perjudica a sí mismo, ¿no? Es por ello que no todo engaño es suficientemente relevante para determinar una falsa representación de la realidad en un sujeto. Asimismo, el profesor Sebastián Soler señala que no hay estafa si la víctima a quien se le pretendió engañar, pero de forma inútil, es plenamente consciente de que en un supuesto de la venta de un automóvil o de una moto, una moto lineal, este sabe que el precio no cuesta lo que le están cobrando, y así desembolsa el dinero y se configura, bueno, supuestamente el delito. El profesor Soler señala que si es consciente no puede subsumirse o configurarse el señalado delito, ¿no? Teniendo que crearse un riesgo que no es permitido por nuestra sociedad, o que del riesgo permitido se vea mayoritado, por así decirle, ¿no? Y en tal sentido de lo que acabo de señalar y citando al profesor Soler, la Corte Suprema de la República, mediante recurso de nulidad 31-15-2017 de la Lambayeque, ha señalado en su considerando quinto que por engaño debe entenderse un medio capaz de viciar el consentimiento de un tercero por la deformación de la realidad, induciendo a creer y de tener por cierto algo que no es. En ese orden de ideas, igualmente la segunda sala penal transitoria emitió un precedente vinculante que considero que ya es conocido por la mayoría de nosotros, que es el recurso de nulidad 2504 del 2015, ¿no? En donde el citado expediente versa sobre una compraventa de un vehículo, en donde los compradores, por realizar la acción de la transferencia, lo hacen rápido y no se cercioran sobre o si es que la propiedad era de pertenencia o de titularidad del vendedor, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta la segunda sala penal transitoria, señalando que el vehículo que adquirieron los compradores y sin corroborar, sin cerciorarse previamente de su titularidad, es de una imputación hacia ellos mismos, ¿no? Porque la sala señala que el vehículo se encontraba a la disposición de acceder a los registros públicos para poder ver si es que de verdad era de propiedad del vendedor, y de que no era
un esfuerzo desproporcionado que tenía que hacerlo los compradores, y en consecuencia a ello, la conducta no es considerada como un engaño típico, ¿no? Eso es lo que señala la sala, y que dicho caso debería de dilucidarse en una vía extrapenal a la que corresponda, ¿no? Asimismo, planteando un segundo problema, deseo señalar qué pasa si una persona física que está laborando en el interior de una persona jurídica, ya sea como empleado o como funcionario, y bueno, en este contexto, en este ejemplo, hay una persona que desea un préstamo y se acerca a esta entidad donde trabaja, pongámosles, donde trabaja Carlos, por ejemplo, donde trabaja Carlos va José. José le pide un préstamo, pero presentándole documentos falsos con el fin de que se vea, ¿no?, el préstamo hacia su favor. Entonces, mediante engaños constantes, finalmente se llega a estafar, ¿no?, a Carlos, y este le otorga un crédito o un préstamo solicitado, produciendo así los requisitos típicos del artículo 196 de nuestro Código Penal. En este ejemplo, podría decirse que el engaño va dirigido a la persona jurídica, porque ella a través de sus representantes ha dispuesto voluntariamente de su patrimonio, otorgando el préstamo, ¿no? Sin embargo, debemos de precisar que el engaño, la astucia o el ardid, entendido en el término de nuestro Código Penal, aunque haya sido dirigida hacia una persona jurídica, en mi concepto, que es un ente colectivo de naturaleza ficticia o de naturaleza abstracta, no podría de configurarse el delito, ¿no? Ya que el engaño que nos tipifica el artículo 196 debe de dirigirse siempre hacia una persona física, ya que este tiene conciencia y voluntad de los actos que hace, ¿no? Sin embargo, para no equivocarnos, podemos señalar y relacionarlo en afinidad con la figura dogmática del actuar por otro, que nos establece el artículo 27 de nuestro Estatuto Penal, en donde este artículo nos señala que no puede responder en nuestro derecho penal una persona jurídica de manera directa por la vigencia del principio del derecho romano, societas delinquere non potes, y que para ello necesariamente se responsabiliza a las personas que conforman, ¿no?, que conforman la personería jurídica, y se le exime, bueno, no se le exime porque hay otro artículo, ¿no?, que es conocido también por nosotros, el 105, de las consecuencias accesorias, en donde la responsabilidad versará sobre ese parámetro, ¿no? Pero, regresando al tema, considero que la problemática que he señalado, y citando al profesor Reategui Sánchez, quien señala de igual forma que, como regla general, las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos de la estafa, pero sí las personas físicas que elaboran y representan a la misma, ya que a la medida que determinadas personas físicas, las que conforman la persona jurídica, serían, en el caso de que he puesto, la persona física sería, ¿no?, el sujeto pasivo de la acción,
y podría integrarse a un proceso de estafa en la calidad de testigo directo, ¿no?, de los hechos, pero más no como agraviado, ¿no? Y obviamente habrá un sujeto pasivo del delito, que en este caso será la persona jurídica, ¿no?, la empresa financiera. Referente al acto de disposición patrimonial, podemos señalar que va relacionado con el error que hemos desarrollado, en el cual debe de incurrir la persona pasiva realizando una disposición patrimonial, es decir, que debe de haber un acto voluntario, aunque viciado por el consentimiento, ¿no? Y en este sentido, transfiere la propiedad al autor del delito, ¿no? Es por ello que la doctrina es unánime cuando sostiene que el error, cuando sostiene que el engaño y la disposición patrimonial tiene que recaer sobre la misma persona. Es por ello que es sumamente importante o imprescindible que la disposición sea realizada por la misma persona que sufrió el engaño, y caso contrario se podría indicar que existiría atipicidad dentro del tipo penal regulado en el artículo 196. Referente al perjuicio económico, por el desprendimiento patrimonial, podemos señalar que el elemento resulta fundamental en el delito de estafa, pues si no hay desprendimiento, o mejor dicho, no hay la entrega del bien, ya sea mueble o inmueble, o de derechos reales o de crédito, por la parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, existiría un error evidente dentro de la configuración del requisito establecido por nuestro Código Penal. Asimismo, el elemento subjetivo que establece nuestro Código Penal, podemos señalar que se trata de una conducta típicamente dolosa, y ello a que el sujeto activo debe de tener conocimiento, debe de tener voluntad de querer engañar, ¿no?, de querer engañar a otra persona. Es por ello que no se admite la comisión culposa. Sin embargo, la definición del delito de estafa exige expresamente el ánimo de lucro, ¿no?, como se puede detallar y se pudo visualizar en el artículo ya citado dentro de la PPT, y es por ello también que la primera sala penal transitoria, mediante recurso de nulidad 42-11-2005, ha señalado que el ánimo lucrandi, o el ánimo de lucro, o de lucrar, es un requisito sine qua non exigido dentro del tipo penal de estafa, señalando que sin este elemento típico no puede configurarse el delito, y en consecuencia se concurriría en una de las causales de atipicidad que podría ser alegado dentro de una excepción de improcedencia de acción.
el artículo 196, el artículo 196A nos señala que la pena será privativa de libertad, no menor de 4, ni mayor de 8, y con 90 a 200 días multa cuando la estafa, en el primer numeral señala que cuando se cometa en agravio de menores de edad que obviamente deben ser menores de 18 años, asimismo señala que cuando sea dirigida hacia personas con discapacidad, que son aquellas personas que tienen una o más deficiencias evidenciadas, como es la pérdida significativa de sus funciones físicas, mentales o sensoriales. Y a consecuencia de ello es que lo limitan en su desempeño dentro de las actividades que normalmente se realizan en la sociedad. El numeral 1 también señala que se configura cuando va dirigido en agravio de mujeres en estado de gravidez, es el sinónimo de gestación. Esto es sin importar en qué mes se encuentren, ¿no? Si se encuentran en el primero, segundo, tercer mes de gestación, si es que está en estado de gestación, igual se configura el delito de estafa agravada. Asimismo, nos señala también que se configura el delito de estafa cuando va dirigido a un adulto mayor. El adulto mayor, de acuerdo a nuestra normativa nacional, son las personas mayores de 60 años. El numeral 2 nos indica que se configura el delito de estafa cuando ésta se realiza con la participación de 2 o más personas. El numeral 3 nos señala que se configura o se comete el delito de estafa agravado cuando va dirigido a una pluralidad de víctimas, ¿no? Donde también dentro de la doctrina es considerado como un delito de masa, ¿no? Cuando va dirigido a un grupo de personas indeterminadas. Asimismo, también el numeral 4 señala que se configura el delito de estafa agravada cuando se realiza con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles. En este caso se materializa la circunstancia agravada cuando el agente utilice el engaño que ya ha sido explicado en la compra-venta de cualquier vehículo motorizado. Sin embargo, se excluye a los vehículos que no funcionen a motor, ¿no? Para que se pueda disponer, para que se pueda configurar, perdón, el delito. Asimismo, el segundo verbo rector se podría decir que cuando se realiza una compra-venta de bienes inmuebles, también este delito se configura cuando el agente mediante uso del engaño realiza la astucia, el ardid, para una compra-venta que obviamente está siendo dirigida en contra del sujeto pasivo, que sin conocimiento de que ya sea el predio no sea de la persona, o que sea que esté en litigio o esté en embargo, accede y se configura a realizar, ¿no? Y a pagar el monto pactado entre ellos. Asimismo, el numeral 6 señala que cuando se realice, ¿no?, con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Este numeral va dirigido a personas que son de escasa pobreza, como también a personas que están en un estado de discapacidad, o personas que son
adultos mayores, ¿no? Adultos mayores, personas de un estado de pobreza, que muchas veces por la falta de conocimiento, por la falta de poder acceder dentro de los registros civiles para poder cerciorarse que lo que van a comprar, no lo hacen y terminan siendo perjudicadas por la omisión de una acción diligentemente deben de realizar, ¿no? Asimismo, referente a los supuestos típicos de estafa, que nos señala que la defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días de multa cuando, bueno, el numeral 1 nos señala que se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal. Respecto a la simulación de juicio, este verbo rector se configurará cuando el agente hace aparecer o finge un juicio o proceso judicial, ¿no? Que este mismo sirve para hacer caer en error a la víctima y hacer que esta persona se desprenda de su patrimonio y la traslade a la gente, ¿no? A la gente del delito. Respecto al fraude, podemos señalar que va meramente a un fraude procesal, que es todo engaño, que es todo ardid, que realiza la persona o ambas personas dentro de un proceso contencioso para que puedan obtener una ventaja indebida que en situaciones normales no lo lograrían, ¿no? Respecto al numeral 2, que nos señala que cuando se abusa de firma en blanco extendiendo algún documento en perjuicio del firmante o del tercero. Respecto a este supuesto delictivo, podemos señalar que se configura cuando el agente o el actor, haciendo uso de una firma estampada en documento en blanco, procede a redactar encima de ella o procede a falsificarla en perjuicio de la misma, ¿no? De la persona que firmó el documento, y que esta acción conlleva a la disposición y el traslado, ya sea de un bien inmueble o de un inmueble, a favor del sujeto activo. El numeral 3 de este requisito, de este artículo, perdón, del 197, nos señala que si el comisionista o cualquier otro mandatario altera en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho. Respecto a este numeral citado, podemos señalar que el ilícito penal se configura cuando el agente o autor actúa como mandatario y dolosamente altera o exagera los gastos de los contratos firmados por él mismo en representación del mandante con terceras personas, ¿no? Asimismo, es importante precisar que dentro de este tipo de defraudación se necesita necesariamente, valga la redundancia, la existencia
previa de un contrato de mandato, ¿no? Donde el agente será necesariamente el mandatario y la víctima va a ser el mandante. Siendo esto también un requisito sine qua non, donde sin esta relación contractual es imposible que se realice o que se configure el ilícito penal. Asimismo, el numeral 4, que señala, es más conocido también este inciso como el delito de estelionato, que señala que el que vende o grava como bienes libres los que son litigiosos o están embargados o gravados, y cuando se vende, grava o arrienda como propio los bienes ajenos. Bien, dentro de este delito, nuestra jurisprudencia y doctrina nacional las subdivide en 7 verbos rectores, en donde el primer verbo rector versa sobre el que vende como bienes libres los que están en un estado de litigio, ¿no? Este supuesto delictivo se configura cuando el agente o actor da en venta a un bien, da en venta a un tercero un bien, ya sea mueble o inmueble, como si estuviese libre de disposición alguna, ¿no? En tal modo, ocultando la información referente al litigio que pesa sobre el bien. Y también podemos precisar que el delito se configura cuando el agente o el vendedor o el sujeto activo oculta al comprador que el bien objeto de la compra-venta tiene la condición de litigioso, ¿no? Como ya lo hemos señalado. Sin embargo, si tal condición es avisada previamente al comprador, y pese a ello el comprador accede a realizar el precio pactado entre ambos, el delito no se configuraría, ¿no? El segundo supuesto va referente a vender como bienes libres los que están embargados. Sobre los bienes embargados podemos definirlo resumidamente, que son los bienes el cual le pesa una medida restrictiva para su disposición, ya sea dictada por autoridad judicial o una autoridad competente, ¿no? Es por ello que la defraudación se configura cuando el agente dolosamente y con la única finalidad de obtener un provecho económico da en venta un bien mueble o inmueble sin poner en conocimiento al comprador que dicho bien se encuentra embargado por orden judicial o por orden competente, como ya lo hemos señalado. Y de igual forma también en este supuesto se aplica la no configuración del delito si el comprador sabía que el bien se encontraba embargado al momento de realizar la compraventa, y a pesar de ello lo adquiere, ¿no? Y paga el precio acordado entre ambos. Respecto al tercer supuesto del delito del estelionato, o del tercer verbo rector, va dirigido al que vende como bienes libres los que están gravados. Podemos precisar en primer lugar que son bienes gravados todos aquellos previamente una consecuencia de un acto jurídico celebrado entre el propietario y un tercero, ¿no? En donde
pesa un derecho real de garantía previsto por nuestra normativa civil, como puede ser la prenda, como puede ser la hipoteca, el usufructo, el anticresis y otros, ¿no? El comportamiento delictivo se configura cuando el propietario del bien da en venta ocultando al comprador, o mejor dicho, a la víctima, que sobre aquel bien que se está transfiriendo, que se está disponiendo, pesa un derecho real de garantía, ¿no? Más que todo es la falta de comunicación o la omisión de señalar, de avisar que los bienes están grabados, embargados o litigiosos, ¿no? Como nos podemos dar cuenta hasta el momento. Y esta omisión de información concurre a que se configure uno de estos verbos rectores que se encuentran dentro del numeral 4 del artículo 197. Bien, siguiendo con el cuarto verbo rector, que señala o va dirigido a los bienes que se graban como libres, y están en un estado de litigio, ¿no? En el primero era cuando se vendía, ahora es cuando se graba bienes como bienes libres, los que se encuentran en litigio. Podemos precisar que este tipo de conducta se configura cuando el agente, a sabiendas, que el bien se encuentra en litigio, ya sea para determinar a su propietario o a su poseedor legítimo, le entrega en garantía real para garantizar una obligación a otra persona, ¿no? Sin comunicarle también, de igual modo, de dicha situación, y también configurándose en tal modo el ilícito penal. Respecto al quinto supuesto, que va dirigido referente a los bienes que se graban, o es cuando se graba como bienes libres los que están embargados. Podemos señalar que el supuesto punible se configura cuando el agente o el actor o el sujeto activo del delito entrega en garantía real un bien que se encuentra embargado por autoridad competente, sin, de igual modo, informar al sujeto pasivo referente a la situación jurídica que se encuentra el predio, ¿no? En este supuesto, el agente, en forma dolosa y con el único propósito de obtener un beneficio patrimonial indebido, como ya hemos hecho énfasis, oculta al tercero que recibe el bien sobre la medida de embargo que pesa sobre el mismo, ¿no? Sobre el sexto supuesto, respecto al sexto supuesto delictivo, podemos señalar que va dirigido al que vende como propio los bienes ajenos, ¿no? Referente a este supuesto, podemos señalar que estamos ante este supuesto, valga la redundancia, o bajo este verbo rector, cuando el agente, sin tener el derecho de disposición sobre el bien, y esto por pertenecerle a otra persona, le da en venta a su víctima, al sujeto pasivo, como si es que el autor fuese el verdadero propietario, ¿no? Pero no lo es. Y también en este supuesto,
el agente, el sujeto activo se hará pasar, ¿no? Se hará pasar como el verdadero propietario del bien y realizará la compraventa recibiendo el precio pactado y recibiendo, ¿no?, el desplazamiento patrimonial por la creencia más que todo del sujeto, del vendedor, del comprador, por la creencia errónea o viciada, incurrida por actos que realice, ¿no?, el autor, el sujeto activo del delito. Respecto al penúltimo verbo rector o el penúltimo supuesto, podemos señalar que va dirigido cuando se graba como propio los bienes ajenos. Podemos discernir que este delito se configura cuando el agente entrega en garantía de una obligación previa un bien cuyo el verdadero propietario es otra, ¿no? Y finalmente, el último verbo rector del delito de estelionato, perdón, regulado dentro del inciso 4 del artículo 197, que se refiere a arrendar como propios los bienes ajenos. Respecto a esta institución jurídica del arrendamiento, podemos precisar que es el contrato nominado por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por una cierta renta pactada entre ambos, ¿no? En tal sentido, al tener claro esta definición del contrato de arrendamiento, podemos señalar que la conducta delictiva se configura cuando el agente, de una manera engañosa y con conocimiento y voluntad, hace pasar como suyo o como de su propiedad un bien ajeno y lo cede totalmente y temporalmente a su víctima por un monto acordado por ambos, y mismo que deberá de ser cancelado mensualmente, ¿no?, como una renta, convirtiéndose en tal sentido un provecho económico ilícito para el agente, toda vez que no le corresponde y no les correspondió tampoco realizar este contrato de arrendamiento, ¿no? Bien, eso sería todo por mi parte, estimado Piero.